Capítulo 6. Fucsia. ¿Qué pasa, perdedor? Gary sonrió. Tenía los brazos cruzados y una sonrisa arrogante en su rostro. Wartortle estaba a su lado con una pose similar. ¿Dónde están los otros perdedores? Estábamos separados. Ash frunció el ceño. No le gustaba pensar en las circunstancias de su separación. Siempre le hacía ver agua corriendo y una luz brillante y etérea. Gary sonrió. Supongo que tuvieron un poco de sentido común y te dejaron. Sé que lo habría hecho si fuera lo suficientemente estúpido como para ir con un idiota como tú en primer lugar. Ash apretó los puños, pero no respondió. Simplemente sonaría como un idiota y añadiría más leña al fuego de Gary. Además, parecía que Gary estaba exagerando su personalidad para intentar enojarlo. Dijo Gary, la sonrisa desapareciendo. Fue reemplazada por una mueca de superioridad. Parece que realmente lograste hacer evolucionar a uno de tus Pokémon. Buen trabajo. ¿Te tomó todo este tiempo? Él frunció el ceño molesto. No tengo tiempo para esto. ¿Qué quieres? Gary descruzó los brazos. Veamos cuánto has empeorado. ¿Cuántas insignias tienes? 4. Su rival se rió. 6. Todo por ganarle al gimnasio. ¿Cómo obtuviste el tuyo? ¿Eres uno de esos perdedores que tienen que limpiar un gimnasio para obtener su insignia? Ash frunció el ceño. No. ¿Eres uno de esos perdedores que tuvieron que ir a gimnasios menores para poder ganar? Gary se sonrojó de molestia. Ash pensó que podría haber tocado un nervio. ¡No! ¿Sabes qué? Vamos a luchar. He estado necesitando una buena risa. El entrenador sonrió fríamente. Esto va a ser muy divertido, ¿no? Su rival se burló, pero no dijo nada mientras conducía a Ash a un gran claro circular un poco más adentro del bosque. Ash miró a su alrededor, notando cualquier cosa que pudiera usar a su favor. No había nada. Era solo una sección normal y vacía del bosque. ¿Cuántos has obtenido? Gary gruñó. Él se rió cuando Ash respondió. ¿Solo 5? Tuve esa cantidad en mi primera semana. Como sea, terminemos con esto de una vez. Wartortle le dio un paso adelante. Se había hecho más grande y parecía haber ganado bastante poder desde la última vez que se encontraron. Ash sonrió. Nidorino, hazlo. Nidorino estaba frente a Wartortle. Ambos se miraron fijamente por un momento. Las orejas peludas de Wartortle temblaban y las púas de Nidorino se habían extendido, derramando su potente veneno. Ash dio el primer paso. Si bien Wartortle tenía la ventaja en casi todas las áreas cuando se enfrentó a Nidoran, ahora se enfrentaba a Nidorino. Nidorino al menos podría igualar a la tortuga. Ataque de cuerno. Nidorino instantáneamente cargó hacia adelante, atravesando la corta distancia entre ellos. Gary llamó a Wartortle para que lo esquivara, pero la criatura apenas había comenzado a saltar cuando el afilado cuerno de Nidorino se estrelló contra ella, inyectándole una dosis masiva de veneno. Ash sonrió ante la expresión de sorpresa en el rostro de Gary cuando Wartortle fue arrojado hacia atrás por la fuerza del golpe. ¡Haz hielo!, gritó Gary. Noquea a ese estúpido de Nidorino. Wartortle rápidamente disparó un enorme rayo de hielo hacia Nidorino. Nidorino usó la agilidad que había ganado desde que evolucionó y saltó fuera del camino. El rayo se estrelló contra un árbol y lo congeló por completo, cubriendo el tronco con una gruesa capa de hielo y cubriendo las hojas con una frágil capa. Pulso acuático. Rugió Gary, claramente molesto. Tenía los puños cerrados y su cara se estaba poniendo roja. Entonces usa cola de agua. La tortuga obedeció rápidamente. Una gran bola de agua se dirigió hacia Nidorino, pero también fue esquivada. Wartortle luego cargó hacia Nidorino con una velocidad sorprendente, aunque claramente se estaba volviendo más lento y débil debido al veneno que le inyectaban. ¡Rayo!, gritó Ash. Nidorino rápidamente desató el rayo, golpeando a Wartortle directamente en el pecho. Wartortle pareció sorprendido por un momento antes de caer al suelo. Gary lo devolvió momentos después. Eso fue solo suerte. Gary gritó con incredulidad. No te irá tan bien contra este. Ve, Growlithe. Ash sonrió cuando vio a Growlithe. Estaba claramente experimentado y emocionado por la batalla, ya que el tipo fuego instantáneamente adoptó una pose. El Growlithe aulló y saltó antes de lanzar algunos destellos de llamas al aire. Dejó que Gary comenzara esta ronda. Entonces usa derribar. Gritó Gary. Ash sonrió. Gary estaba enojado y cometía errores estúpidos. Si estuviera pensando, habría recordado el punto de veneno de Nidorino. Además, no había manera de que Growlithe pudiera acercar a Nidorino.
Growlithe abrió la boca y disparó varias bolas de fuego. Nidorino los tomó resueltamente. Claramente lo lastimaron un poco, pero en realidad no le causaron ningún daño real. Ash sonrió. Confusión. Nidorino miró a Growlithe con ojos brillantes. Growlithe gritó cuando lo levantaron en el aire y lo golpearon pesadamente contra el suelo. Ash casi esperaba que lo noquearan en ese mismo momento, pero Growlithe demostró ser resistente y se levantó con piernas firmes. Sin embargo, Gary no parecía demasiado molesto con esto. Sobrecalentar. Ash parpadeó. ¿De dónde había sacado Gary la MT para eso? Ese fue uno de los pocos movimientos considerados lo suficientemente poderosos como para limitar. Y por una buena razón. El sobrecalentamiento era capaz de noquear a muchos Pokémon de un solo golpe, incluso si generalmente resistían el fuego. Esquivar. Él gritó. Ash no quería que Nidorino fuera eliminado con un movimiento tan barato como ese. Growlithe comenzó a brillar con un color rojo brillante a medida que acumulaba la energía necesaria. Unos momentos más tarde, abrió la boca y desató una brillante ráfaga de llamas de color naranja. Ash tuvo que darle la espalda. La intensidad y el poder casi lo quemaron a 6 metros de distancia. Nidorino intentó esquivarlo, pero Growlithe logró darle un golpe directo. Gary sonrió, aparentemente esperando que ese fuera el final de Nidorino. Se le cayó la cara cuando se dio cuenta de que Nidorino todavía estaba de pie, cansado y herido, pero listo para luchar al menos durante un minuto más. Cuerno de enfoque. Ordenó Ash. Growlithe estaba demasiado exhausta por el poderoso ataque como para hacer algo. Aparentemente Gary no se había molestado mucho en entrenarlo con sobrecalentamiento. Simplemente no tuvo la resistencia para defenderse. Nidorino rápidamente concentró su poder antes de atacar a Growlithe. El tipo fuego intentó débilmente esquivarlo gracias a las órdenes gritadas por su entrenador, pero Nidorino fácilmente ajustó su rumbo y se estrelló contra él. Growlithe aterrizó pesadamente en el suelo, claramente noqueado. Ash tuvo que ocultar una amplia sonrisa ante la expresión de asombro en el rostro de Gary. ¿Aún crees que es solo suerte? Se burló. Gary se burló pero no respondió de ninguna manera aparte de devolver a Growlithe. Un momento después apareció un cadáver en el campo. Ash frunció el ceño, le hizo pensar en la aplastante derrota que había recibido a manos de Sabrina, y recordó a Nidorino. Probablemente sería capaz de noquearlo, pero no quería que Nidorino saliera lastimado o debilitado. En lugar de eso, envió a Dazed. Gary se burló del Pokémon más pequeño, pero Ash solo sonrió. Dazed tenía algunas sorpresas preparadas. Psicorrayo. Gritó Gary. Kadabra rápidamente disparó un rayo psíquico a Dazed, el poder psíquico dobló su cuchara. Ash hizo una mueca cuando el poder le causó un leve dolor de cabeza. Esperaba que esto terminara pronto. Ash no se molestó en decirle a Dazed que esquivara el rayo psíquico. Era demasiado lenta para evitarlo a una distancia tan corta y podía recibir el golpe con bastante facilidad. Como él predijo, el rayo psíquico apenas la empujó hacia atrás. Sospechaba que Gary no había pasado mucho tiempo entrenando a sus Pokémon aparte de Wartortle. La mayoría de ellos parecían bastante fuertes, pero eran indisciplinados y salvajes. Solo parecían entrenar con las poderosas MT que Gary había usado con ellos una vez y no tenían la resistencia para luchar por mucho tiempo. Bola de oscuridad. Aturdida quedó envuelta en un aura gris claro por un momento antes de lanzar la bola de sombra hacia Kadabra. Los ojos de Gary se abrieron y rápidamente gritó una orden. Reflejar. Kadabra cerró los ojos y rápidamente convocó un panel de luz dorado. Ash reprimió una mueca de dolor ante el repentino dolor de cabeza que le produjo antes de concentrarse en la batalla. Pensó que la habilidad se parecía al orbe en el que se había encerrado Alakazam, pero parecía más delgado y quebradizo. A pesar del intento de protegerse, la bola de sombra atravesó la pared antes de estrellarse contra el pecho de Kadabra. Kadabra fue golpeado sobre su espalda, aunque su enorme y gruesa cola absorbió parte de la fuerza. Se levantó con cansancio antes de mirar a Dazed. Psíquico. Rugió Gary. Bola de oscuridad. Ash ordenó exactamente al mismo tiempo. Obviamente, Kadabra estaba teniendo problemas para usar esa poderosa habilidad. Estaba claro que era capaz de usar el ataque, lentamente estaba siendo envuelto en un aura naranja brillante, pero lo estaba haciendo extremadamente lentamente. Para cuando sus ojos comenzaron a brillar y su cuchara comenzó a doblarse, Dazed había formado su bola de sombra y la arrojó. La bola de sombra noqueó a Kadabra. Ash suspiró aliviado y se frotó las sienes cuando Kadabra quedó inconsciente. Ese dolor de cabeza finalmente estaba desapareciendo.
De hecho, ahora podría concentrarse. A pesar del alivio que sintió, no pudo ocultar su sonrisa cuando vio el rostro de Gary. Estaba rojo y fruncido en una mueca. Al parecer Gary no estaba tan acostumbrado a perder. Tal vez el poder que poseían algunos de sus Pokémon les permitió superar a la mayoría de los entrenadores. O tal vez simplemente no luchó contra tantos como debería, o eligió deliberadamente a los más débiles. Sin embargo, Gary continuó su batalla. Envió un Pidgeot gigantesco y poderoso. Ash miró al impresionante Pokémon antes de sonreír. Parecía que era hora de que Plume tuviera una buena pelea. Plume gritó su llegada antes de despegar en el aire. Gary le gritó a su Pidgeot que lo siguiera. Ash agradeció su sombrero mientras miraba al cielo. Se las arregló para bloquear lo peor del sol y le permitió ver la batalla mejor que Gary. Sospechaba que sería una bendición. Esta podría ser la única batalla con la que tendría problemas reales. Tornado. Murmuró, confiando en que los agudos oídos de Plume le permitirían captar la orden. Lo escuchó, mientras rápidamente lanzaba un pequeño tornado hacia el Pidgeot de Gary. El Pidgeot logró salir volando del camino del ataque, aunque estaba claro que tenía dificultades. El Pidgeot de Gary fue creado para la potencia, no para la velocidad. Torbellino. Gritó Gary, agitando los brazos mientras hablaba. Ash frunció el ceño cuando el Pidgeot envió una gran ráfaga de viento a Plume, atrapándola y arrojándola del cielo por unos segundos antes de que se recuperara. Ahora, usa el ataque con las alas. Plume apenas se había recuperado cuando el enorme Pidgeot se estrelló contra ella. Fue enviada volando por el aire, pero se recuperó nuevamente. Ash frunció el ceño y se le ocurrió una estrategia. Al igual que la última vez, el Pidgeot de Gary era demasiado grande y poderoso para enfrentarlo físicamente. También parecía bastante bien entrenado y hábil, por lo que no sería una pelea tan simple como las demás. Ya no tenía la sorpresa de su lado. Gary sabía que Ash era mejor que él y no sería descuidado. Pero había logrado perfeccionar un movimiento que aumentaría exponencialmente su ventaja. Si Plume tuviera que ganar mediante velocidad y agilidad, eso es lo que usaría. Viento de cola. Ordenó con una leve sonrisa. Aunque todavía no había usado esto en una batalla real, el entrenamiento que había hecho con Plume aseguró que sería impresionante. Plume rápidamente levantó un enorme torbellino a su alrededor. Honestamente, Ash no entendía cómo funcionaba, pero sabía que Plume de alguna manera podía hacer que los poderosos vientos la aceleraran mientras disminuían la velocidad y golpeaban al enemigo. Lo único que sabía era que funcionaba de maravilla. Plume era rápida antes, pero ahora atravesaba el aire tan rápido que Ash apenas podía seguirla. Y eso significaba que Gary no tenía esperanzas de hacerlo. Ala rápida, seguida de un as aéreo. Ash tuvo que estremecerse ante la eficacia con la que Plume cumplió su orden. Casi instantáneamente se estrelló contra el Pidgeot de Gary, golpeándolo en el aire gracias a la increíble velocidad que ya había ganado sumada a la del ataque rápido. El ataque por las bandas fue casi excesivo. Tenía que admitir que el Pidgeot de Gary era impresionante. Si hubiera sido una pelea justa, entonces podría haber derrotado a Plume. Desafortunadamente para Gary, parecía pensar que las batallas aéreas eran lo mismo que las terrestres. Mientras que la tierra era mayormente estática y uno podía ganar fácilmente sin usar habilidades para alterarla, en el aire el viento y la velocidad eran clave, aunque el volumen y la potencia podían ser igual de útiles si uno sabía cómo usarlos. Pidgeot siguió volando y parecía tener su propia sorpresa. Envió un grito desafiante a Plume, demostrando que aún no había sido derrotado. Hiperrayo. Gritó Gary desesperadamente, aparentemente dándose cuenta de que Pidgeot ya estaba medio derrotado. Su Pidgeot rápidamente siguió la orden, encontró a Plume y lo fijó. Un instante después, disparó una enorme ráfaga de energía, desviándola por el aire con la esperanza de derrotar a Plume. Ash le gritó a Plume que lo esquivara, pero ya era demasiado tarde. A pesar de su velocidad, el Pidgeot tuvo la suerte y la habilidad suficiente para atraparla en el rayo. Ella casi fue derrotada por el golpe, pero todavía tenía un poco más en ella. Él la animó mientras ella completaba la última orden que le dio. As aéreo. Se lanzó hacia Pidgeot desde su gran altura antes de desaparecer repentinamente. Un momento después apareció detrás del Pidgeot y utilizó el ataque. Aunque el as aéreo noqueó a Pidgeot, pareció agotar lo último de la energía de Plume. Empezó a descender lentamente, luchando por mantenerse en el aire. Ash rápidamente se dio cuenta de esto y la recordó, agradeciendo a Plume mientras colocaba su Pokébola nuevamente en su cinturón. Buena niña. Él murmuró. Luego se volvió hacia Gary. Vamos, Gary.
Uno más. No. Gary se burló. Ya terminé aquí. No sé cómo me has estado golpeando, pero tienes que estar haciendo trampa de alguna manera. Ash tuvo que ocultar una sonrisa cuando Gary salió furioso del claro con el rostro rojo de rabia. Cuando su rival le dio la espalda y regresó a la carretera, Ash no pudo contener una última broma. Te huele más tarde. Llamó a Gary, riéndose todo el tiempo. Se sintió bien ganar. Salió silenciosamente del claro unos momentos después. Si bien vencer a Gary fue divertido, tenía un viaje que atender. El viaje a Fuchsia City fue largo. El terreno era accidentado y podía durar de 2 a 3 semanas, dependiendo del clima. Así que lo mejor era empezar. La primera semana de su viaje lo llevó a Vermilion. Fue un viaje estándar. Algunos Pokémon salvajes lo atacaron o lo investigaron, y él los rechazó. Ninguno era lo que quería, aunque le proporcionaban un descanso divertido de los Pokémon entrenados con los que normalmente luchaba. Ambos prevalecían en el camino de Saffron a Vermilion. Además de querer darse una ducha antes de embarcarse en un viaje que duraría al menos 2 semanas, Ash también necesitaba abastecerse de suministros. Acababa de usar la enorme cantidad de comida sobrante y elementos esenciales para sobrevivir durante el viaje a Vermilion y necesitaba reabastecerse. Junto con la comida y las necesidades habituales, Ash también compró suministros que podrían ser necesarios para las montañas y las duras condiciones. No quería quedarse atrapado en algún lugar y quería que su viaje continuara sin problemas. Compró 10 Pokébolas nuevas como ocurrencia de último momento. Si bien no planeaba atrapar muchos Pokémon, serían útiles si necesitaba escapar de algo y necesitaba un poco de tiempo. Y si terminara atrapando algún Pokémon, las Pokébolas podrían cumplir el propósito previsto. Ash había pensado en ir a luchar contra Surge, pero optó por no hacerlo. Las áreas que atravesaría durante las próximas semanas agotarían a sus Pokémon. Incluso las regiones a un día de distancia de Vermilion serían más duras que la norma en Kanto. No quería que ninguno de sus amigos estuviera cansado. Y no pensó que Surge sería tan fácil de derrotar esta vez, no después de la afortunada victoria que Ash había obtenido. Además de sus actividades como entrenador, se tomó el tiempo para llamar a su madre. Si bien el Pokénav funcionó extremadamente bien, no estaba seguro de que también podría funcionar en el desierto del sureste de Kanto. Solo quería hacerle saber sus planes y no preocuparse. Cuando todo eso terminó, se fue a la cama. Mañana iba a tener un día largo. Salió temprano del centro Pokémon. Ash quería detenerse relativamente temprano en la noche y ver qué tan lejos había llegado. Sin duda, el progreso sería más lento de lo habitual gracias al terreno accidentado y al mal tiempo que azotaron la zona sureste de Kanto. Ash rápidamente se abrió paso a través de la bulliciosa ciudad. Incluso temprano en la mañana, estaba lleno de gente que reía y hablaba mientras hacían su viaje diario. Los observó con menor interés mientras pasaba, preguntándose cómo podían vivir en una ciudad tan grande. El entrenador se encogió de hombros cuando finalmente llegó a las puertas. Varios entrenadores pasaron junto a él, bromeando y haciendo gestos extraños mientras entraban. Él los miró por un momento antes de salir al desierto. Nidorino y Plume fueron liberados rápidamente. Lo saludaron afectuosamente antes de ocupar sus posiciones habituales. Él sonrió y emprendió el camino por el desgastado sendero de tierra. Ciudad Fucsia lo esperaba. No ocurrió nada extraordinario durante los primeros 9 días de su viaje. Los caminos estaban en su mayoría vacíos en las áreas por las que viajaba, y la mayoría de los Pokémon salvajes lo ignoraban o estaban demasiado ocupados sobreviviendo como para molestarse con un solo entrenador. Ash había visto destellos de los poderosos Pokémon que deambulaban por las montañas por las que estaba caminando actualmente. Onix, Geodude, Graveler y Machop eran vistas comunes. Sin embargo, siempre huían o se escondían cuando se daban cuenta de su presencia, por lo que nunca llegó a estudiarlos. Caminó resueltamente por el sendero rocoso. Su calidad iba disminuyendo lentamente a medida que se adentraba en las montañas. Aunque había bastantes pueblos y aldeas pequeñas en esta zona, la mayoría estaba demasiado ocupada con sus propias vidas para mantener las carreteras. Hasta el momento solo se había detenido en uno y habían sido bastante hostiles. Al parecer les gustaba su soledad. Se avecinaba una tormenta. Nubes oscuras habían comenzado lentamente a invadir las montañas, aunque aún no habían comenzado a liberar su agua. Ash no estaba esperando el momento en que finalmente lloviera a cántaros. Aparte de la evidente molestia, también provocaría que los caminos estrechos se volvieran resbaladizos y embarrados.
Si se volvieran demasiado peligrosos, tendría que reducir el ritmo o incluso detenerse por un tiempo hasta que fuera más seguro. Mientras pensaba en los peligros potenciales de la lluvia, sintió una gota caer sobre su nariz. Luego otro. Y otro. Pronto cayó del cielo una llovizna ligera y constante. Ash suspiró. Parecía que este no sería un viaje agradable. Supuso que debería buscar una cueva o algún otro refugio para pasar la noche. Ya se acercaba el anochecer. Dormir en un lugar agradablemente seco y despertarse en medio de un pantano no fue la mejor experiencia. Aunque le tomó un tiempo, finalmente encontró una cueva grande y seca que tenía espacio más que suficiente para que él y sus amigos durmieran cómodamente. Estaba oscuro, por lo que liberó a Infernus. Gracias a la intensa llama de la cola de Magmar, no había gran necesidad de madera. Curiosamente, sin embargo, Infernus se mostró cauteloso al observar el entorno. Rápidamente giró su cabeza hacia el fondo de la cueva y escupió una enorme ráfaga de llamas. Ash saltó hacia atrás y gritó de sorpresa. ¿Qué viste? Preguntó Ash. Temía que se hubieran topado con un enjambre de Zubat o algo así. Eso sería más que suficientemente peligroso para que Infernus atacara. Entonces obtuvo su respuesta. Un grito estridente y furioso le alertó de que había algo más en la cueva. Algo que era mucho más grande que un Zubat. Infernus rugió y volvió a lanzar llamas al origen del grito. Ash pudo observar esta vez y vio una gran forma humanoide en medio de las llamas. Estaba corriendo hacia Infernus, dando largos saltos en lugar de los movimientos rápidos y entrecortados de los humanos. Echador de llama. Ordenó, instalándose en el fondo de la cueva. Ash no quería quedar atrapado en medio de esto. El tipo fuego aceptó con gusto la orden, desatando otra corriente de llamas hacia la figura humanoide. Parecía doler lo que fuera, pero no lo noqueó. Ash comenzó a preocuparse cuando finalmente llegó a una distancia de ataque de Infernus y lanzó un golpe brutal, pero elegante, en el pecho de Infernus. Infernus recibió fácilmente el golpe, pero claramente lo hizo enojar. Ash decidió tomar el control de la situación antes de que Infernus perdiera los estribos y quemara todo a su alrededor. Golpe de fuego. Ash sonrió cuando Infernus lanzó su poderoso golpe de fuego al costado de la cabeza del humanoide. Envió a la criatura al suelo, aunque rápidamente se recuperó y pateó las piernas de Infernus. Tenía una buena sensación de lo que era la criatura. Por la forma general y el estilo de lucha que estaba usando, parecía ser un machoque. Eso significaba que necesitaba que Infernus usara sus habilidades de fuego a su máximo potencial. Los machoque eran enemigos peligrosos en combate cuerpo a cuerpo y podían causar una gran cantidad de daño. Infernus podría ser incansable y prácticamente indestructible, como Ash había aprendido en los tiempos en que tuvo que luchar contra los poderosos Pokémon, pero no sería capaz de vencer a un machoque en su propio juego a menos que hiciera trampa. Echador de llama. Él gritó. Infernus gruñó y rápidamente siguió la orden, desatando la enorme corriente de llamas cuando el machoque se preparaba para golpearlo. Machoque, Ash pudo confirmarlo a la luz de las llamas, gracias a la enorme estructura del cuerpo y el rostro sutilmente reptil, tropezó hacia atrás desde las llamas antes de recuperarse un poco. Golpe de fuego. El machoque rápidamente esquivó el puño ardiente y respondió con otro golpe al estómago de Infernus. Infernus simplemente gruñó y lanzó otro cono de llamas al caza. Golpeó a Machoque directamente en el pecho e hizo que el tipo de combate se protegiera de cualquier llama adicional. Infernus rápidamente lanzó otro golpe de fuego, derribando a Machoque contra las paredes de piedra de la cueva. Ash puso una mano sobre una Pokébola y se preparó para lanzarla. Pensó brevemente en usar una de sus ultrabolas, pero pensó que una Pokébola sería más que suficiente. Los Machoque no eran lo suficientemente poderosos como para necesitar uno. Machoque sería bastante útil para el equipo y era lo suficientemente fuerte como para resistir a Infernus con más de un golpe. Como mínimo, podría entrenarlo para que coincida con el resto de su equipo. Necesitaba un tipo luchador para equilibrar las cosas. Estallido de la llama. Gritó Ash. El rugido y crepitar de las llamas ahogaba parte del ruido que hacía, por lo que tuvo que alzar la voz. Infernus rápidamente cumplió su orden, rugiendo y golpeando con el pie. Las llamas explotaron de su boca y bañaron a Machoque. La forma musculosa de Machoque cayó al suelo desde su posición en la pared, claramente inconsciente. Ash sonrió. Fue agradable luchar contra estos Pokémon. A diferencia de ese monstruo de Ridon, Machoque era realmente capaz de ser derrotado. Machoque era poderoso, pero no ridículamente. Buen trabajo, Infernus.
Ash gritó antes de limpiarse unas gotas de sudor de la frente, dándose cuenta ahora de lo caliente que se había puesto. Tendría que recordar no usar tanto Infernus en áreas cerradas. Infernus hizo que sus llamas ardieran en respuesta. Prepárate. Estoy a punto de atraparlo y revivirlo. Ash arrojó ligeramente la Pokébola a la criatura inconsciente. Rápidamente atrapó al tipo luchador. Machoke no tuvo oportunidad de resistirse. Abrió su mano, haciendo que la pelota flotara hasta su mano. Ash lo miró por un segundo. Aunque podía decir que Machoke no sería tan rebelde y enojado como lo había sido Infernus, no había atacado hasta que Infernus lo hizo, por ejemplo, esperaba que Machoke presentara algún tipo de pelea. Entonces liberó a Daced y Nidorino. Ambos serían armas poderosas contra Machoke. No tendrían ningún problema con un solo tipo de lucha. Ash entrenó implacablemente a todos sus Pokémon por la noche, no estaban peleando mucho, así que los enfrentó entre sí o los hizo practicar durante varias horas, y todos dominaron sus metros de hacer. Finalmente había logrado perfeccionar su psíquico desde que partieron de Vermilion. Le había pedido que lo usara en una de las escasas batallas a las que se vieron obligados, y era tan poderoso como había esperado. Aunque era increíblemente poderoso y ella lo dominaba, él usaba sus ataques más débiles con más frecuencia. Psíquico la agotó bastante rápido, aunque esperaba que esa debilidad fuera superada cuando ella evolucionara. Nidorino todavía no podía aprender a tocar el cuerno, pero en cambio se había vuelto increíblemente competente tanto en el combate cuerpo a cuerpo como a distancia. Era más que capaz de alcanzar objetivos lejanos con cierta precisión y también había comenzado a mejorar el poder detrás de sus metros. Por supuesto, Nidorino todavía favorecía la lucha física. Para eso fue creado. Su piel dura, su cuerno afilado y su poderoso veneno lo convirtieron en el mejor luchador físico de Ash. Nidorino incluso podía igualar a Infernus, aunque siempre estuvo cerca. Así que un Machoke solitario sería un juego de niños. Ash sonrió a sus amigos mientras se materializaban y aceptaban cualquier afecto que decidieran darle. Cuando terminaron, les tendió la Pokébola. Ambos recién llegados entendieron y se prepararon para luchar si era necesario. Machoke estaba inconsciente cuando fue liberado. Ash se tomó el momento para escanearlo con su Pokédex. Macho. Comenzó. El Pokémon Superpoder. Su cuerpo musculoso es tan poderoso que debe usar un cinturón de ahorro de energía para poder regular sus movimientos. Como es tan peligroso, nadie se ha quitado nunca el cinturón. Este Machoke conoce los movimientos. Concentración de energía, patada baja, golpe de karate, barrido bajo, lanzamiento sísmico, venganza, lanzamiento vital y sumisión. Su habilidad es Guts, lo que hace que se vuelva más poderoso cuando se lastima o se somete a un efecto. Ash pensó que resultaría bastante útil. Machoke definitivamente se estaría metiendo en el meollo de las cosas, por lo que sería útil poder obtener un poco más de poder en situaciones difíciles. Después de eso comprobó el género de Machoke. A Ash no le gustaba referirse a ninguno de sus Pokémon como eso cuando en realidad tenían un género. Machoke era un hombre. Después de tener toda la información que quería, Ash sacó uno de sus reanimadores y se arrodilló junto al Pokémon inconsciente. Con cuidado colocó el recipiente con forma de diamante sobre la boca de Machoke, liberando el polvo restaurador. Cuando Machoke se movió, Ash se levantó y retrocedió. No quería estar demasiado cerca de Machoke si estaba enojado. Ash no creía que pudiera recibir un golpe de algo lo suficientemente fuerte como para levantar rocas con una mano. Infernus se tensó cuando Machoke, cansado, se levantó y miró a su alrededor. Ash lo miró y le indicó al tipo fuego que se relajara. Nidorino sería más que suficiente para protegerlo y no quería que Machoke se sintiera intimidado. Machoke no tardó en darse cuenta de que había varios Pokémon a su alrededor. Rápidamente se tensó y parecía como si estuviera a punto de salir corriendo. Ash dio un paso adelante, lo que sirvió para atraer la atención de Machoke y, con suerte, calmarla. No te preocupes. Dijo en un tono tranquilizador. No vamos a hacerte daño a menos que intentes hacernos daño. El tipo luchador lo miró con los ojos entrecerrados. No perdió la tensión en su cuerpo, pero no parecía estar a punto de atacar o huir. Ash sonrió. Bien. Mira, te atrapé. Ya sabes lo que eso significa. Machoke resopló y asintió. Ash notó que se aflojó y se dejó recostar en la pared de la caverna con los brazos cruzados. Supuso que Machoke se dio cuenta de que no podía escapar ni hacer ningún intento real de defenderse. Ahora que estaba seguro de que Machoke no causaría ningún problema, era hora de empezar a hacer las paces con su nuevo amigo.
Ash no quería pasar por el mismo proceso problemático que tuvo con Infernus. No sé si estás enojado conmigo ahora o no, pero si lo estás, lo superarás. Ash dijo con confianza. Ahora eres uno de mis socios y te prometo que haré todo lo posible para hacerte lo más fuerte posible. Mientras no causes problemas y hagas lo mejor que puedas, te volverás más fuerte. De lo que jamás hubieras imaginado. Machoke parecía interesado, pero aún mantenía su postura perezosa. Se limitó a mirar a Infernus y asintió con expresión aburrida. Ash pensó que estaba preguntando si sería mejor que Magmar. El entrenador lo expresó y recibió un asentimiento a cambio. No puedo responder a eso. Él admitió. No sé si serás tan fuerte como Infernus, pero definitivamente tendrás más posibilidades que si te quedaras aquí y entrenaras en el desierto. Entonces, ¿estás dispuesto a trabajar con nosotros? El tipo luchador pareció sorprendentemente pensativo por un momento antes de encogerse de hombros y asentir. Ash sonrió. Impresionante. Exclamó, contento de no tener que preocuparse de que Machoke intentara atacarlo mientras dormía. Los tipos luchadores generalmente tendían a ser honestos y directos. Machoke probablemente no rompería su promesa, aunque Ash aún tendría cuidado. ¿Quieres un apodo? Todos mis otros amigos tienen uno. Machoke se encogió de hombros y asintió de nuevo, aparentemente sin importarle mucho. Ash se sentó y empezó a pensar en nombres. Se los arrojaba a Machoke cada vez que pensaba en uno, aunque el luchador tendía a negar rápidamente con la cabeza. Después de unos minutos, el resto de sus Pokémon se aburrieron de sus intentos. Infernus fue al fondo de la cueva y se acurrucó, la brillante llama de su cola dejaba suficiente luz para que Ash pudiera ver. Obviamente estaba aburrido. Aturdido simplemente se giró para mirar la fuerte lluvia que caía al suelo afuera, perdido en pensamientos que Ash no podía descifrar. Nidorino simplemente se acurrucó junto a Ash, todavía algo cauteloso con el Machoke. Ash acarició distraídamente la dura y correosa piel de su amigo mientras pensaba, tan acostumbrado a estar cerca de Nidorino que no necesitaba mirar para evitar las púas venenosas. Le llevó casi 30 minutos encontrar un nombre que Machoke considerara aceptable. Ash generalmente había centrado sus apodos en temas aplicables a los tipos de lucha. Ambos encontraron que Warrior era aburrido y poco imaginativo. Machoke rápidamente negó con la cabeza cuando Ash sugirió campeón. Ash casi sugirió Brute, pero sabía que no describía a Machoke en absoluto. Ulp casi fue aceptado, pero Machoke finalmente negó con la cabeza. Goro simplemente apareció en su cabeza desde alguna parte, pero no le gustó mucho. Se pasaron innumerables otros entre ellos, siempre rechazados después de un breve momento de reflexión. Ash estaba empezando a cansarse cuando finalmente eligieron un nombre que le gustaba a Machoke: Bruiser. No tenía connotaciones negativas como Brute, no parecía ser un título que Machoke no se hubiera ganado y era más original que Warrior. Así que Bruiser lo fue. Está bien, Bruiser, dijo Ash, probando el nuevo nombre. No sé si estás cansado o no, pero yo sí. Así que elige un lugar para dormir. Puedo ponerte en tu Pokébola si prefieres estar dentro, pero no te obligaré a entrar. Brutus negó con la cabeza. Ash se sorprendió de poder hacerlo. Su cuello gris y duro estaba tan lleno de músculos y piel dura que parecía que no podía moverse. Él asintió en respuesta a la respuesta de Bruiser y comenzó a sacar su colchoneta de su mochila. Mientras lo hacía, miró a Bruiser, que todavía no se había movido. Se limitó a mirar a Ash con curiosidad, juzgándolo de alguna manera que Ash no entendía. Si la tormenta ha amainado por la mañana, entonces nos iremos. Necesitamos seguir adelante, dijo Ash, ignorando lo que Bruiser estaba mirando. No quería sentirse cohibido. Descansa un poco. Mañana será un día largo. Bruiser asintió y miró a su alrededor en busca de un lugar desocupado. Ash lo observó con curiosidad hasta que el tipo luchador encontró un área de su agrado y se sentó, apoyándose en la pared de la caverna y relajándose. Parecía como si estuviera dormido en el momento en que cerró los ojos. Ash volvió a concentrarse en su propia estera. Quitó toda la suciedad y el lodo del camino y la cueva que pudo antes de acostarse. Hacía un poco de frío dentro de la cueva, así que se levantó y pasó junto a Infernus. Nidorino lo siguió lealmente, acurrucándose cuando Ash volvió a ponerse en posición de dormir. El constante crepitar de la llama de la cola de Infernus y el repiqueteo de la lluvia afuera lo hicieron dormir rápidamente. XX a la mañana siguiente, la tormenta aún no había amainado. Ash había decidido resistir de todos modos, pero en el momento en que salió de la cueva se dio cuenta de que era imposible.
De la noche a la mañana, la tormenta que aún azotaba las montañas había convertido el duro y abarrotado sendero en un deslizamiento de tierra. Sus zapatos quedaron casi completamente sumergidos en el momento en que salió. No había manera de que pudiera recorrer más de unos pocos kilómetros con este clima. Entonces suspiró y volvió a entrar en la cueva. Parecía que estaría atrapado aquí por un tiempo. Ese barro hacía que fuera demasiado peligroso e inútil incluso intentar ir. Sumado a la fuerte lluvia que aún caía sobre el suelo, no veía ningún sentido en atravesarla. Ash soltó a sus amigos una vez que dejó caer su mochila al suelo. Ya estaba empapado. Estaba extremadamente agradecido con Infernus cuando el tipo fuego se materializó. La cueva ya estaba adquiriendo un frío notable, pero la llama de la cola de Infernus ayudó a desterrarlo. Una rápida ráfaga de llamas en la cueva la calentó lo suficiente como para que estuviera cómoda. Los demás lo miraron inquisitivamente, confundidos en cuanto a por qué ya habían sido liberados. La tormenta es muy mala. No puedo viajar hoy. Ash frunció el ceño mientras respondía su pregunta sin palabras. Tenía la esperanza de salir de estas montañas vacías y hacer algunos avances importantes en su viaje a Fuschia. Según el mapa del Pokénaz, estaba a solo 5 días de Fuschia. Probablemente pasaría más de una semana gracias al barro y al retraso. O bien. No podía cambiar el clima. Parecía que tendría que sacar lo mejor de esta miserable situación. Su Pokémon aún podría mejorar dramáticamente a través del entrenamiento, aunque los estrechos espacios de la caverna inhibirían un poco el entrenamiento. Se volvió hacia su Pokémon con una sonrisa en su rostro. Hoy no saldrían del entrenamiento, aunque no fuera demasiado difícil. Esto iba a ser divertido. XX a la mañana siguiente, él y sus amigos estaban listos para partir. Ninguno de ellos quedó agotado por el entrenamiento, que simplemente consistió en usar sus movimientos más poderosos una y otra vez. Fueron disparados bajo la lluvia, por lo que no pudo ver qué tan fuertes eran. Pero ese no era el punto, lo que importaba era que funcionaba en la resistencia de sus amigos. Quería que pudieran usar cualquiera de sus movimientos en cualquier momento, sin importar lo cansados que estuvieran. Simplemente se alegró de que la tormenta finalmente hubiera amainado. Había dejado de llover la noche anterior, así que al menos podría intentar hacer algunos progresos. El barro haría que fuera una experiencia miserable, pero aún así seguiría adelante. Ash se fue temprano en la mañana. El tiempo era notoriamente volátil en aquella zona y no quería volver a quedar atrapado. Esa cueva era terriblemente aburrida. Él y sus amigos terminaron tratando de dormir en el momento en que terminó el entrenamiento solo para matar el tiempo. El sol brillaba y calentaba cuando salió, lo que le hizo entrecerrar los ojos. También hizo que todo fuera aún más miserable. Gracias al calor, la enorme cantidad de agua depositada por la lluvia empezaba a evaporarse, provocando una humedad horrible. Ash había estado sudando incluso antes de abandonar los seguros confines de la cueva. Además, el barro todavía era espeso y profundo. Ash frunció el ceño cuando intentó tragarse su pie, aunque pudo sacarlo con un tirón. Tenía grandes esperanzas de que el resto del camino no fuera tan malo. Antes de comenzar, soltó a Plume. Todos sus otros amigos estarían atascados en el barro y le gustaría sacar al menos a uno de ellos si tuviera problemas. Plume sería lo suficientemente poderoso como para hacer frente a cualquier amenaza que pudiera encontrar. Miró con temor el largo y sinuoso camino que tenía delante. Aunque sabía que no era así, esperaba que parte de él hubiera evitado mágicamente las inmensas tormentas que azotaban la región. Ash sacudió la cabeza para sacar esos pensamientos. Tenía que lidiar con eso, así que mejor no quejarse. Un momento después se dirigió hacia la zona embarrada. Fuschia lo esperaba. XX llegó a Fuschia 6 días después. Las tormentas habían dejado empapada casi toda la zona, por lo que durante los 2 primeros días su viaje fue caluroso, húmedo y embarrado. Fue uno de los momentos más miserables que había soportado hasta ahora. La mayoría de los Pokémon salvajes se habían vuelto muy activos después de la tormenta, por lo que él también tenía que estar en constante vigilancia. Pero finalmente había llegado. Estaba en una colina que dominaba la pequeña y apartada ciudad. Era mucho menos ostentosa que Celadón y Saffron, y su naturaleza privada proporcionaba un bonito contraste con las ciudades grandes y en expansión a las que había viajado recientemente. Los edificios eran bastante pequeños. No había nada realmente extraordinario en el lugar, aunque podía ver los confines de la enorme zona safari desde su punto de vista. Era gigantesca en comparación con la pequeña ciudad que la administraba. Ash no estaba seguro de visitar la zona safari.
Quería obtener todas sus insignias lo más rápido posible para tener suficiente tiempo para entrenar a su equipo existente y posiblemente encontrar nuevos miembros que no fueran débiles en comparación para el momento de la conferencia. Había planeado su ruta. Después de derrotar a Koga, se dirigiría hacia la isla Cinnabar. Ash decidió tomar la ruta marítima en lugar de recorrer todo Kanto. Fuschia tenía varios ferries en su pequeño puerto, por lo que no sería demasiado difícil encontrar transporte. Durante ese tiempo, intentaría hacer escala en las islas Seafoam. Quería encontrar un tipo de agua que también pudiera operar en tierra, aunque uno de los raros tipos de hielo también sería genial. Ash no tenía nada que pudiera contrarrestar a uno de los poderosos dragones, lo cual estaba seguro de ver si llegaba a las etapas avanzadas de la conferencia. Después de derrotar al gimnasio Cinnabar, decidió volver con Sabrina. Para entonces, con suerte, sería lo suficientemente poderoso como para derrotar al líder psíquico. Si no lo fuera, entrenaría hasta que lo fuera. Y cuando derrotara a Sabrina, se dirigiría al gimnasio Earth, muy temido y evitado. Su líder, Giovanni, tenía fama de ser despiadado y brutal durante las batallas. Tenía peor reputación que Surge cuando el líder eléctrico estaba completamente desatado. Más Pokémon resultaron heridos luchando contra él que en todos los demás gimnasios juntos. Por eso también Ash quería derrotar al misterioso líder del gimnasio. Era la prueba definitiva de fuerza hasta que uno ingresaba a los escalones superiores de la conferencia Índigo o tenía la suerte y la habilidad suficiente para enfrentarse a los Elite Four. Derrotar a Leardgym era el máximo símbolo de estatus entre la mayoría de los entrenadores, una señal de que el entrenador era realmente poderoso. Pero eso estaba muy lejos de ahora, pensó Ash. Por ahora solo necesitaba concentrarse en Koga. Miró a Fuschia por unos momentos más antes de partir. Ya era demasiado tarde para luchar, ya casi había oscurecido, pero quería descansar lo suficiente antes de esta batalla. El centro Pokémon era probablemente la estructura más grande de la ciudad aparte del gimnasio. A diferencia de las casas pequeñas y las oficinas y edificios modestos, el centro Pokémon era enorme. Era del tamaño de 5 o 6 de los edificios que lo rodeaban y tenía 2 pisos. Dado que el gimnasio Fuschia no era muy popular entre los entrenadores debido a la naturaleza implacable y la estrategia brutal de Koga, el líder del gimnasio normalmente envenenaba a un Pokémon y luego lo dormía o lo paralizaba, dejándolo completamente indefenso. Ash supuso que era para entrenadores. Visitando la zona Safari. Aunque a él realmente no le importaba eso. Todo lo que Ash quería era comida caliente, una ducha para deshacerse del barro seco y la suciedad del horrible viaje, y una cama que no estuviera cubierta por una capa de barro seco y agrietado. Por suerte, consiguió todo eso muy rápidamente. Luego, dejó salir a todos sus amigos a los que se les permitió ser liberados antes de colapsar en la cama. Estaban tan agotados como él y rápidamente encontraron áreas cómodas para dormir. Ash miró alrededor de la habitación por última vez, sonriendo al ver las formas dormidas de sus amigos. El entrenador sintió el gran cuerpo de Nidorino a los pies de su cama y le dio una última palmadita a su amigo antes de volver a tumbarse. Se quedó dormido casi al instante. A última hora de la mañana siguiente, Ash se encontró afuera del gimnasio Fuschia. Estaba a 15 minutos a pie del centro Pokémon, pero eso solo le dio tiempo para examinar la sencilla ciudad con más cuidado. Le gustaban los pequeños edificios y la arquitectura. Saffron era impresionante, pero demasiado grande para su gusto. Se dio cuenta de que el centro Pokémon no estaba en las mejores condiciones, pero todo funcionaba bien. Se había acordado de llamar a su madre antes de irse, para informarle sobre su estado. Sin embargo, Ash no había pasado mucho tiempo hablando con ella. Estaba demasiado ansioso para desafiar al gimnasio. A Ash le gustaba el gimnasio Fuschia. No tenía la belleza elegante del gimnasio de Sabrina, pero tampoco era tan sencillo como el almacén de Brock. El edificio poseía un estilo simple que le recordaba a Ash más una versión limpia del dojo que cualquier otra cosa. Entró al gimnasio. El campo de batalla era claramente visible al fondo, aunque había un pequeño escritorio colocado frente a la puerta. Estaba ocupada por una mujer joven, que parecía ser solo unos años mayor que Ash. Miró a Ash y sonrió. Hola. Saludó casualmente. Supongo que quieres luchar contra mi padre. Ash asintió, asumiendo que se refería a Koga. Ah, el tipo fuerte y silencioso, ¿verdad? Preguntó la niña con una sonrisa. Ash la miró pétreamente, sin estar seguro de cómo se suponía que debía reaccionar. Los gimnasios solían ser exclusivamente negocios. No tenemos muchos de esos.
No es que tengamos demasiados de nadie hoy en día. Ella comentó secamente. Él asintió con cautela. Ella volvió a sonreír y se levantó. De todos modos, mi nombre es Janine. Ofreció mientras deslizaba la silla de regreso al escritorio. Ash pudo ver que vestía un uniforme de artes marciales, aunque el extraño cabello morado en un estilo aún más extraño y la capa lo hacían parecer menos práctico. Ceniza. Él le respondió mientras ella se daba vuelta y le indicaba que la siguiera. Ella asintió con la nuca. Bonito nombre. De todos modos, mi padre es el líder del gimnasio aquí. Estoy entrenando para usar tipos veneno tan bien como él puede. Por lo general, mi tía Aya es la recepcionista ya que ya no pelea, pero hoy estaba enferma. Ash estaba un poco abrumado. Se había acostumbrado al silencio del desierto. La única comunicación que tenía era con sus Pokémon, con quienes no necesitaba hablar. Él los entendió muy bien. Incluso Dazet se estaba volviendo más fácil de leer. ¡Qué lindo! Ofreció, en privado esperando poder luchar contra Koga y salir de aquí. Sí, mi padre normalmente está revisando la zona safari en este momento, pero tiene suerte. Regresó hace apenas unos minutos. Ella parloteó, sin parecer darse cuenta de que él había hablado. Buena suerte con mi padre. Probablemente te gane. Él frunció el ceño. Gracias. De nada. Respondió Janine, evidentemente sin entender el sarcasmo o simplemente ignorándolo. De todos modos, él está aquí. Una sombra surgió de la nada y estranguló a Janine antes de patearle las piernas. Ash puso su mano sobre la Pokébola de Nidorino, pero se detuvo cuando la figura se giró hacia él. Reconoció al extraño hombre como Koga. Koga asintió con la cabeza antes de volver a concentrarse en la indefensa Janine. Te estás volviendo perezoso. Él la reprendió con voz ronca mientras colocaba un pie delgado con una bota en su garganta. Debes estar consciente de tu entorno incluso cuando estés distraído. Tendré que someterte a un entrenamiento más riguroso después de este desafío. Ash parpadeó. Koga quitó su pie del cuello de Janine y la ayudó a levantarse. No puedes ser un verdadero miembro de este gimnasio hasta que puedas luchar tan bien sin Pokémon como con ellos. Solo hay 12 miembros de este gimnasio. Me gustaría ver un 13º pronto. Por supuesto, padre. Janine dijo casi con reverencia. Se estaba frotando un poco el cuello, pero no parecía importarle el ataque. Me he vuelto vago. Entrenaré con Bruce más tarde. Ash observó con curiosidad la extraña dinámica familiar, aunque se tomó el tiempo para observar a Koga. El hombre era obviamente un luchador. Su ajustado uniforme de artes marciales demostraba que no era particularmente voluminoso, pero sí era ágil y fuerte. Ash pudo ver que se movía con la fluida gracia de un luchador entrenado. Sus ojos feroces y su rostro anguloso lo hacían aún más notorio. Bien. Koga respondió a Janine. Se volvió hacia Ash. ¿Quién eres, retador? Soy Ash Ketchum. Koga asintió. Creo que Surge me habló de ti. Bien. Esta será una buena pelea. Ash asintió, una expresión decidida se posó en su rostro. Estaría a la altura de lo que había afirmado Surge. Koga sería derrotado. Janine dio un paso adelante y su voz adoptó el tono profesional de un árbitro de la liga. Ella miró a Ash. Challenger, toma tu lugar en el campo de batalla. Él asintió y caminó hacia la caja más cercana. Koga viajó rápidamente al lado opuesto. Esta será una batalla de 3 contra 3. Janine gritó mientras tomaba su propia posición. El retador enviará el primer Pokémon. Ash frunció el ceño ante la desventaja, pero rápidamente envió a Infernus. Aunque quería usar a Dazed en algún momento de esta batalla, quería retenerla por un tiempo. Definitivamente ella sería su carta de triunfo si la necesitara. Brute todavía no estaba a la altura de sus estándares. El Machoke estaba mejorando rápidamente, pero aún no podía igualar a sus otros amigos. Infernus rugió cuando fue liberado en el campo de batalla desnudo. Golpeó con el pie y escupió un largo chorro de llamas en el aire, intentando intimidar a Koga y a cualquier Pokémon que enviara. Koga examinó a Infernus con curiosidad. Se rascó la barbilla mientras pensaba. Tu magmar es impresionante. Gritó Koga, su voz ronca fuerte y clara incluso desde el otro lado del campo de batalla. ¿Pero podrá derrotar a mi propio aliado? Lanzó un mud gigantesco al campo. Ash sintió arcadas cuando el olor pútrido y podrido del Pokémon lo golpeó. Le recordaba demasiado a cuando quedó atrapado bajo la monstruosa mud del propio Tierce. Koga no esperó a las formalidades normales. Instantáneamente comenzó a dar órdenes. Usa gas venenoso y luego lodo. Koga ordenó fríamente.
Muk rápidamente siguió las órdenes, produciendo una gran cantidad de gas venenoso de color púrpura de su cuerpo tóxico. Luego escupió un lodo espeso y oscuro hacia Infernus. Ash podía oler el veneno de su caja. Esquiva, lanzallamas, dijo Ash. Infernus rápidamente saltó fuera del camino del lodo y lanzó una enorme corriente de llamas hacia Muk. El fuego quemó el gas venenoso, dejando segura la zona alrededor de Muk. También aturdió temporalmente al tipo veneno, causando algo de daño en el proceso. Ash pensó que sería fácil aprovechar su ventaja. Lanzallamas, acércate y dispara un puñetazo. Infernus cargó hacia Muk, esquivando 3 lodos más y enviando una constante ráfaga de llamas hacia la pútrida criatura. Koga estaba gritando ataques, pero ninguno logró aterrizar en Infernus. Muy pronto, el tipo fuego se acercó y golpeó a Muk con su puño cubierto de llamas. Sonrió cuando vio a Muk retroceder. Al menos sabía que no era demasiado poderoso. No podría recibir golpes con el poder que poseía Infernus. Pluma de lava, sígala con un puñetazo de fuego. Lanzallamas si está consciente. Infernus golpeó el suelo con el pie, ignorando el gas venenoso que Muk había comenzado a producir. Una explosión de lava y llamas estalló a su alrededor, saliendo de debajo del tipo venenoso y quemándolo gravemente. Un momento después, el despiadado tipo fuego golpeó con su puño de fuego al herido Muk, noqueándolo para siempre. Ash sonrió. Esto fue tan fácil como esperaba. Koga tenía fama de ser difícil de derrotar, pero la mayoría de los Pokémon no eran tan poderosos ni tan bien entrenados como Infernus. Koga tenía el ceño fruncido. Veo que no me decepcionaré. Sin embargo, no derrotarás tan fácilmente a mi próximo Pokémon. B. Weezing. Nunca antes se había enfrentado a muchos vómitos. 1 o 2 habían estado al servicio de los Rockets más poderosos con los que había luchado, pero los Weezing no eran particularmente populares. Su gas era increíblemente peligroso y el olor no ayudó. Pero sí sabía que eran increíblemente peligrosos si liberaban su veneno y también que eran increíblemente resistentes a los ataques físicos. Recordó a Infernus. Si bien no creía que el tipo fuego tuviera dificultades con Weezing, no quería que lo envenenaran. Nidorino sería una opción mucho más segura. Koga no dijo nada sobre Nidorino. Se limitó a mirarlo fijamente por un momento antes de decirle algunas palabras al azar a Weezing. El Pokémon maloliente se hinchó un poco más. Ash frunció el ceño. Sabía que Koga estaba tendiendo algún tipo de trampa. Sería mejor eliminar a Weezing desde la distancia solo para estar seguros. Rayo de hielo, rayo. Nidorino rápidamente atacó a Weezing con el rayo de hielo. Los 3 rayos de energía alcanzaron su objetivo, encerrando a Weezing en una gruesa capa de hielo. Ash sonrió cuando el tipo venenoso cayó al suelo, sus gases no pudieron mantenerlo en el aire cuando estaba cubierto de hielo. Su amigo gruñó mientras soltaba el rayo. Ash tuvo que desviar la mirada, pero pudo escuchar la única orden de Koga. Sintió una oleada de verdadero pánico. Nidorino, apártate del camino. Gritó, esperando que Nidorino pudiera reaccionar lo suficientemente rápido. Un instante después, una enorme oleada de energía surgió de Weezing. Ash sintió un momentáneo y brillante destello de calor y luz. Tuvo que taparse los ojos y apartar la cara, pero volvió a mirar el campo de batalla tan pronto como pudo. Ash suspiró. Nidorino no había podido evitar la explosión. Su amigo yacía inconsciente no muy lejos de él, con el estómago expuesto y los ojos cerrados. Había temido la posibilidad de que Koga usara la autodestrucción, pensó Ash mientras le devolvía a su amigo. Era una táctica común para aquellos que usaban Coughing Weezing. Los gases venenosos dentro del Pokémon eran extremadamente volátiles y podían explotar a voluntad. Tampoco causaba ningún daño permanente a los Coughing Weezing, por lo que apenas era un sacrificio. Aún así, no esperaba que Koga lo usara. El líder del gimnasio generalmente se concentraba más en infligir condiciones que lentamente debilitarían a sus enemigos o simplemente los dominarían con cualquier Pokémon que usara. Ash no esperaba que usara tácticas de sacrificio que la mayoría de los entrenadores encontraban molestas en el mejor de los casos y cobardes en el peor. Tu Nidorino era demasiado poderoso para Weezing, dijo Koga con calma. Ash se sobresaltó y miró al líder del gimnasio. No esperaba ningún tipo de justificación. Normalmente solo los idiotas explicaban su estrategia. Elegí hacer al menos algo de daño. Ash frunció el ceño, pero asintió. Solo quería continuar con la batalla. No perdió tiempo en elegir su próximo Pokémon. Aturdido fue rápidamente expulsado.
Koga había logrado igualar esta batalla y Ash no quería darle al líder del gimnasio ninguna posibilidad de victoria. La expresión severa de Koga se transformó en un ceño fruncido cuando vio al adormilado. Ash sonrió ante la expresión. Tenía a Koga asustado. Entonces el líder del gimnasio sonrió. Gracias, Challenger. Me has dado la oportunidad de probar mi Pokémon más nuevo. Es bastante exótico y dudo que lo hayas visto antes. Vamos, Seviper. Ahora era Ash quien fruncía el ceño. Había escuchado el nombre antes y sabía que sería algo así como Arbok, pero no estaba seguro del alcance de sus habilidades. Ash ni siquiera sabía cómo era. Sin embargo, tenía que ser del tipo veneno. Eso le dio confianza. El nuevo giro de Koga no importó. Aturdido todavía tenía la ventaja. Entonces Koga envió al Pokémon. Lo primero que notó fueron los colmillos. Medían al menos 15 centímetros de largo y eran de un color carmesí brillante, a juego con los ojos de la serpiente. El largo cuerpo de Seviper estaba fuertemente enrollado, aunque podía ver fácilmente el poder escondido en los músculos escamosos. Su cola terminaba en una enorme espada, con las escamas negras cambiando lentamente a carmesí. Considerándolo todo, parecía extremadamente peligroso. Ash ciertamente no le daría la oportunidad de acercarse a Daced. Bomba de lodo. Ordenó Koga. Seviper fue rápido. Se las arregló para escupir la sustancia venenosa a Daced antes de que Ash pudiera parpadear. Entonces ataca con Poison Fang y Poison Tail. Bloquea ese lodo. Ordenó Ash, sabiendo que las toxinas probablemente sacarían a Daced de la batalla. Como mínimo, la convertirían en presa fácil para Seviper. Entonces Psíquico. Aturdido creó una delgada barrera telequinética que bloqueó la bomba de lodo. El veneno se deslizó a su alrededor y cayó al suelo con un silbido audible. Ash sonrió, contento de haber evitado el peligro inmediato. A pesar de su rápido tiempo de reacción, Seviper no fue particularmente rápido. Estaba tardando más de lo que esperaban llegar hasta Daced, aunque la hoja brillante y goteante de veneno y los colmillos prometían peligro y dolor cuando finalmente llegara. Eso no sucedería. Se convirtió en presa fácil para el psíquico de Daced. Seviper fue arrojado al otro extremo del campo de batalla por la ola de fuerza psíquica, causándole un daño inmenso cuando aterrizó. Ash pudo ver que Seviper no podía soportar mucho más. Koga no parecía particularmente preocupado. Utilice gas de lodo. Seviper rápidamente siguió la orden. Primero escupió una enorme cantidad de lodo púrpura venenoso al aire. Ash estaba sorprendido de que pudiera almacenar tanto en su cuerpo, aunque los Pokémon y sus habilidades siempre fueron un misterio. Se dirigía hacia Daced, pero Ash pensó que no había suficiente para romper la barrera de Daced. Entonces Seviper abrió sus fauces y lanzó una gran corriente de llamas calientes, golpeando el lodo con perfecta precisión. El lodo rápidamente cambió a forma de gas, rodeando a Daced y obligándola a inhalarlo. Ninguna barrera la protegería de él. Ash comenzó a entrar en pánico. No esperaba algo así. Aturdida no pareció recibir demasiado daño inmediato por ello, pero sabía que probablemente la ralentizaría y comenzaría a agotarse pronto. «¡Sal de ahí!», él gritó. Su orden sacó a Daced de su trance y ella rápidamente hizo caso a su orden. Daced usó parte de su poder para eliminar el gas tóxico, aunque fue un proceso imperfecto. Todavía había mucho esparcido por el campo de batalla. Koga ordenó a Seviper que fuera tras Daced. Ash sintió una sensación de hundimiento en el estómago al pensar que Daced estaba cerca de los largos y afilados colmillos y la gigantesca espada. Estaba casi a punto de perder el partido. Daced simplemente no podía soportar ese tipo de daño físico. Usa psíquico cuando puedas. Bloquea cualquier cosa con la que te ataque. Ordenó Ash, demasiado preocupado por el tropiezo y el debilitado Daced como para acortar sus órdenes. Ella asintió lentamente y giró su forma agazapada para enfrentar a la serpiente. Estaba a medio camino del campo de batalla. Echador de llama. Ordenó Koga. La corriente de llamas de Seviper rápidamente atravesó el campo hacia Daced, aunque logró levantar un escudo telequinético para bloquearlo. El calor todavía causaba un poco de daño, pero era mucho mejor que la alternativa. Ella envió un rayo psíquico en respuesta, demostrándole a Ash que se estaba debilitando. Daced siempre fue bueno siguiendo órdenes. El rayo psíquico significaba que estaba demasiado cansada para usar un psíquico. Seviper tomó la viga. Hizo retroceder un poco a la serpiente y la aturdió, pero Seviper rápidamente continuó avanzando hacia Daced. La serpiente esquivó un segundo rayo psíquico y envió otro lanzallamas en respuesta.
La frágil barrera de Dazed se hizo añicos bajo el ataque, permitiendo que toda la fuerza del lanzallamas la golpeara. Ash tuvo que apartar la cara ante la intensa ráfaga de calor. La sensación de hundimiento en su estómago solo empeoró. Cuando se giró, Seviper estaba a punto de abalanzarse sobre Dazed. Aturdida parecía a punto de colapsar, pero se levantó de la posición a la que la había obligado el lanzallamas. Ash rápidamente le pidió que usara un rayo psíquico. No creía que ella tuviera la concentración necesaria para un cabezazo zen. Su rayo psíquico carecía de la intensidad habitual. Apenas afectó a Seviper, solo sirvió para molestarlo cuando deslizó su espada, que brillaba de un color púrpura brillante y filtraba cantidades masivas de veneno, hacia Dazed. La espada le inyectó fácilmente el veneno y Ash se preparó para rendirse. Él no sometería a ninguno de sus Pokémon a esto. Entonces Dazed desató una enorme ola de poder psíquico, arrojando a Seviper hacia atrás. Ash parpadeó y miró a Dazed mientras ella se ponía de pie y comenzaba a brillar, el poder que ahora la inundaba desterrando los efectos de las toxinas. Una amplia sonrisa apareció lentamente en su rostro cuando se dio cuenta de lo que estaba pasando. Esta batalla no había terminado. Dazed estaba evolucionando. Sintió una breve oleada de agradecimiento hacia lo que sea que le haya dado tanta suerte, pero pronto comenzó a simplemente observar la transformación de Dazed. Dazed brillaba tanto que tuvo que protegerse los ojos, e incluso entonces todavía le causaba un poco de dolor y una necesidad abrumadoramente fuerte de cerrarlos de golpe, pero forzó el dolor a retroceder y consiguió la mejor mirada que pudo. Por lo que pudo ver, su forma estaba cambiando y creciendo rápidamente, aunque a veces volvía a la forma de un adormilado. Gradualmente, sin embargo, permaneció en la forma más alta y delgada de un hipnotizador por más tiempo antes de regresar. Después de casi un minuto de esto, la energía blanca de repente se intensificó más allá de lo imaginable. Ash recordó la gran oleada de luz que casi lo había cegado cuando Nidoran evolucionó y giró la cabeza. Incluso con la advertencia, la luz blanca que ardía con el poder del sol se podía ver claramente a través de sus párpados. Luego desapareció. Ash se frotó los ojos por un momento antes de abrirlos. Todavía veía estrellas, pero ahora podía ver con cierta decencia. Lo primero que hizo fue mirar hacia su amigo. Aturdida era mucho más alta y más humana de lo que había sido cuando estaba adormecida. Su forma antes rechoncha ahora era alta y delgada. Ahora tenía la piel completamente amarilla, el marrón oscuro de su forma adormilada había desaparecido por completo. 2 orejas de gato habían brotado de su cabeza y sus ojos estaban tan somnolientos como antes. Una nariz grande había aparecido en lugar de su baúl, aunque era aproximadamente del mismo tamaño que antes. A Dazed también le había crecido una larga melena de pelo blanco. Parecía más largo que los otros miembros de su especie, pero Ash recordó que la Pokédex había dicho que las hembras tenían melenas más largas. Se dio cuenta de que ella no tenía el péndulo que poseían todos los himno. Quizás tendría que diseñarlo ella misma de algún modo. Sin embargo, Ash no le prestó mucha atención. Aunque sería más débil sin el péndulo, los poderes psíquicos de Dazed seguirían amplificados. Koga todavía parecía un poco sorprendido, así que Ash decidió aprovecharlo. Seviper estaba siseando enojado a Dazed, pero parecía demasiado bien entrenado para hacer un movimiento sin la orden de su entrenador. Psíquico. Él gritó. Las nuevas orejas de Dazed se movieron y miró fijamente a Seviper. Ash pudo ver una luz azul brillante que emanaba de su rostro, presumiblemente de sus ojos, y que Seviper ahora estaba rodeado por un aura azul helada. Koga se recuperó rápidamente y trató de dar órdenes, pero Seviper no pudo hacer nada más que luchar inútilmente contra el poder psíquico que lo controlaba. Luego, Dazed lanzó una explosión masiva de fuerza telequinética, enviando a Seviper volando a través del campo de batalla y hacia la barrera invisible que lo rodeaba. Ash parpadeó, asombrado por lo poderoso que fue el ataque. Sabía que el poder de Drowzee e Hypno se mantenía principalmente en defensa contra ataques psíquicos y elementales, pero el poder ofensivo mostrado por Dazed era impresionante. Probablemente solo estaba relacionado con el aumento general de poder que recibió de la evolución. Seviper no pudo soportar el poderoso asalto psíquico. Intentó débilmente luchar y regresar a la pelea, pero Koga lo recordó. Koga miró a Ash. Lo hiciste bien. Está claro que tu Drowzee se preocupó mucho por ti para poder evolucionar. Has demostrado ser digno de la insignia del alma. Gracias. Respondió Ash. Salió de la caja antes de correr hacia Dazed. Ella era solo 1 o 2 centímetros más alta que él, pero era extraño. Como un adormilado, él la superaba. Lo hiciste genial.
dijo con una sonrisa. Dacet ya no tenía boca, pero podía ver en sus ojos que estaba sonriendo. Su tono cambió a uno de preocupación. ¿Estás bien? Recibiste una verdadera paliza. ¿Se acabó el veneno? Aturdido asintió lentamente. Ash notó que sus ojos ya no parecían cansados como cuando estaba adormilada. En cambio, simplemente parecían tener sueño. Él volvió a sonreír y le dio una palmada en el hombro. Aturdido se puso rígido ante el contacto, pero rápidamente se relajó. Ash se volvió hacia Koga, quien había dejado su propia caja y lo estaba esperando pacientemente. Ash se acercó. Aturdida permaneció en su posición, mirando fijamente al espacio vacío. Koga tenía un estuche de insignias afuera y estaba en el proceso de sacar uno cuando Ash se acercó. Esperó pacientemente a que Koga le diera la placa. Puedo ver que Surge no estaba exagerando, dijo Koga mientras le entregaba a Ash la placa. Ash examinó la placa por un momento. Tenía la forma suave de un corazón fucsia. Aún quedan muchos meses antes de la conferencia. Si continúan avanzando a este ritmo, creo que lo harán muy bien. Ash asintió. Gracias. Koga asintió. Espero que regrese aquí en varios meses. El líder del gimnasio de repente sonrió ampliamente, dejando al descubierto sus dientes. Quiero una revancha y usaré mi verdadero equipo contra ti. Eso hizo que Ash sonriera. Estoy deseando que llegue. Volveré cuando esté listo. Él prometió. Koga asintió. Muy bien, entonces. Pero por ahora, debo irme. Janine necesita entrenamiento y hay mucho que hacer. Me despido de usted. Ash se despidió antes de salir del gimnasio. Regresó a Dacet, que todavía estaba mirando al vacío con ojos vidriosos, y se apresuró al centro Pokémon. Aunque Dacet parecía perfectamente bien, quería que la revisaran. Era mejor terminar con esto de una vez. Ese veneno podría causar complicaciones menores en el futuro. Llegó al centro Pokémon muy pronto. Desafortunadamente no había nadie en la recepción en ese momento. Ash frunció el ceño y escogió un asiento. Puede que pase un tiempo. Ash no tuvo que esperar demasiado. Después de unos 10 minutos, una enfermera Joy, cansada y desgastada, salió de atrás. Estaba claramente agotada, pero logró mantener una sonrisa sorprendentemente sincera en su rostro cuando él dio un paso adelante. Hola, ¿cómo puedo ayudarte? Ella preguntó. Ash tosió antes de responder. Había estado congestionado durante los últimos días, probablemente como resultado del horrible clima y de las diferentes áreas por las que había pasado. Aunque no fue un problema. No todavía, de todos modos. Algunos de mis Pokémon resultaron heridos en el gimnasio. Además, mi Drowzee acaba de evolucionar, pero acababa de recibir una paliza bastante fuerte y había inhalado veneno antes que ella. Respondió. Solo quiero asegurarme de que ella no tendrá ningún problema. La enfermera Joy chasqueó la lengua con desaprobación cuando mencionó el gimnasio. Le he dicho a Koga 1.000.000 de veces que deje de usar tanto veneno. Me está dando más trabajo del que puedo manejar. Ella gruñó para sí misma. Sin embargo, el rostro cansado de la enfermera desapareció rápidamente de la mirada molesta. Hiciste una buena elección. Ese veneno podría estar en el sistema de tu adormilado. Déjame tus Pokémon. Se eliminarán tan pronto como pueda trabajar con ellos. Ash asintió en agradecimiento y le entregó las Pokébolas necesarias. Probablemente recuperaría a Nidorino e Infernus en unas pocas horas. Nidorino podría necesitar 1 o 2 pociones, pero era duro. Una vez que estuviera consciente, estaría listo para la batalla en aproximadamente un día. Infernus ni siquiera había sido alcanzado, aunque podría haber sido ligeramente envenenado por el contacto con Muk. Regresó a su habitación. Estaba un poco sucio y tenía un olor extraño a humedad que impregnaba el aire, pero a Ash realmente no le importaba. Sin embargo, en comparación con las condiciones en las que había estado durmiendo durante las últimas semanas, era maravilloso. Como pasaría un tiempo antes de que pudiera recuperar su Pokémon, solo haría una breve visita a su habitación. Necesitaba recoger su mochila, que contenía todo su dinero. Mientras sus amigos sanaban, Ash iba a ir al puerto y ver si había algún ferry que pudiera tomar a las islas Seazoam. Quería salir de esta ciudad, por lo que también podría hacer todos los arreglos. Antes de partir hacia el puerto, Ash fue a la pequeña biblioteca y sala de computadoras del centro Pokémon. Se sentó frente a una de las PC y rápidamente colocó una gran parte de su dinero en una ranura al costado de la PC. Rápidamente transfirió el dinero a su identidad de entrenador, lo que significaba que podía usarlo en cualquier lugar y no tenía que preocuparse de que lo robaran.
Una vez que puso la mayor parte del dinero en su cuenta, Ash cerró la sesión y se dirigió al escritorio principal. La enfermera Joy ya no estaba, pero una de sus asistentes había ocupado su lugar. Ella era solo unos pocos años mayor que él y estaba tan agotada como Joy. La niña estaba actualmente apoyada en el escritorio y roncando suavemente. Ash le dio unos golpecitos en el hombro. Cuando la niña se quedó dormida resueltamente, él suspiró y sacudió su hombro. Eso la despertó. La niña instantáneamente se levantó y miró a su alrededor con ojos salvajes. Estoy despierto. Estoy despierto. No estaba durmiendo. Dijo frenéticamente, mirando rápidamente a su alrededor antes de decidirse por Ash. Cuando lo vio, se relajó visiblemente. Oh, lo siento. Pensé que eras la enfermera Joy. De todos modos, ¿en qué puedo ayudarte? Pronto me dirigiré a las islas Seafoam. Él explicó. ¿Sabes dónde puedo encontrar un ferry? La chica se quedó pensativa por un momento. Dentro de unos días sale un ferry hacia Cinnabar. Probablemente podrías comprar un billete, aunque sería caro. Ella advirtió. Es un viaje largo y últimamente ha habido algunos guiarados en la zona. Gracias por el consejo, pero el dinero no es un problema. Dijo encogiéndose de hombros. ¿Podrías decirme dónde conseguir un billete? Dame un minuto. Dijo el asistente. Ash asintió y esperó pacientemente mientras buscaba entre algunos folletos que estaban sobre la mesa. Muy pronto, encontró lo que estaba buscando y se lo entregó a Ash. Capitán Stewart. Esto le dará la información para encontrarlo. ¿Necesita algo más? Ash negó con la cabeza. No, pero gracias. Esperamos verte de nuevo. El asistente respondió mientras se iba. Ash estaba demasiado concentrado en leer el folleto para reconocerla. Solo levantó la vista para salir del centro Pokémon. Le llevó unos segundos descifrar lo escrito en el papel arrugado, pero le dio todo lo que necesitaba saber. Ash rápidamente lo dobló y lo guardó en el bolsillo de su chaqueta, por si lo necesitaba en el futuro. Ahora que sabía a dónde tenía que ir, se dirigió. Ash no tenía prisa. Tenía mucho tiempo. Media hora más tarde, Ash se encontraba en el puerto. Se sentía incómodo cerca del océano, por muy tranquilo y pacífico que pareciera. Los recuerdos del agua helada y agitada y del barco que se hundía siempre estuvieron en primer plano en su mente. Ash hizo todo lo posible por ignorarlo, pero solo tuvo un éxito limitado. No le llevó mucho tiempo encontrar un marinero que pudiera indicarle el ferry que esperaba tomar, el Roaring Wilmer. Un nombre extraño, pensó, pero ¿quién era él para juzgarlo? Llamó a uno de sus Pokémon Daced. Ash se sintió algo incómodo mientras esperaba en el muelle junto al barco que se balanceaba suavemente. Intentó permanecer en el centro del muelle de madera, pero eso solo atraía más miradas extrañas. Finalmente, uno de los marineros de Wilmer saltó casualmente y caminó hacia él. ¿Necesitas algo, chico? Preguntó el hombre corpulento con voz ronca. Sonaba como si hubiera estado tragando arena extremadamente gruesa. Llevaba un abrigo largo y una pipa en la boca. En definitiva, parecía el típico marinero canoso. Ash asintió y enderezó su postura. Necesito comprar un boleto para este barco que me llevará a las islas Seafoam. ¿Puedes decirme con quién hablar? El marinero se rió. Ese sería yo, en realidad. El capitán Stewart del Roaring Wilmer a su servicio. De todos modos, los boletos cuestan 2000 cada uno. Ash hizo una mueca ante el alto precio, pero asintió y comenzó a contar el dinero. El único otro barco que se dirigía a las islas Seafoam y luego a Cinnabar era un poco más que incompleto y apenas parecía estar en condiciones de navegar. Cada uno de los 3 marineros con los que había hablado desde su llegada también le habían advertido que no lo hiciera. Espera, niño. Dijo el capitán, levantando una de sus manos callosas en el aire. Solo estoy jugando contigo. Son solo 1000. Y antes de que desembolses esa cantidad de dinero, debes conocer los peligros. La ruta a las islas Seafoam es complicada, y no quiero que te metas en un lío. Situación de la que no puedes salir. ¿Son los guiarados? Preguntó Ash. Algunas personas ya me han hablado de ellos. El capitán Stewart negó con la cabeza. ¿Las serpientes marinas? No son gran cosa. Tengo una propia y algunas otras sorpresas para los desagradables. No, solo estoy hablando del mar. Es propenso a tormentas y clima extraño en esta época. Época del año. También se establecieron muchas colonias de Corsola. No tendré muchos problemas, pero pensé que un niño como tú debería conocer los peligros. Estoy bien con eso. Respondió Ash. Le tendió el dinero.
El capitán sonrió, su barba rala ondeando con el viento salado mientras lo hacía. Sacó un billete ligeramente empapado de su bolsillo y se lo entregó a Ash, recibiendo el dinero a cambio. Me alegra ver que algunos de ustedes todavía tienen pelotas. Lleguen aquí dentro de 2 días, alrededor de las 8 de la mañana. Todo estará listo para entonces. Gracias. Respondió Ash. Miró el billete pequeño por un momento antes de guardarlo en el bolsillo de su chaqueta. Allí estaría seguro. Siempre llevaba puesta la chaqueta y así no la olvidaría. Ahora que su negocio estaba hecho, marcó la ubicación de Wailmer en la función de mapa de su Pokénaz. Después de eso, comenzó el viaje de regreso al centro Pokémon. Con suerte, al menos podría recuperar a Infernus. Nidorino sufrió heridas más graves de lo que esperaba, pero su amigo estaría listo para la batalla en solo 2 días. Era duro. Infernus había sido levemente envenenado, pero su propia temperatura corporal alta había sido suficiente para destruir la pequeña dosis que le habían administrado. La enfermera Joy le dio un antídoto solo para asegurarse de que se eliminaran todos los rastros. Ash planeaba llevarlo a luchar contra algunos de los entrenadores que merodeaban por la zona. El Magmar necesitaba deshacerse de parte de su agresión. Daced estaba cubierto de todo tipo de escáneres médicos. Le colocaron pequeñas almohadillas en el pecho, aparentemente para comprobar sus funciones respiratorias. Ash no podía pretender saber para qué servían todos ellos, incluso si había adquirido una buena cantidad de conocimientos médicos sobre Pokémon durante los últimos meses. Steven había sido inflexible en asegurarse de conocer los conceptos básicos. Ash se alegró de que todos sus amigos estuvieran bien, pero esperaba probar a Daced con algunos de los entrenadores desprevenidos de la zona. Tenía potentes habilidades como himno. Quería ver cuán poderosos eran. Sin embargo, como Nidorino y Daced no podían salir del centro Pokémon, Ash optó por quedarse con ellos. Podría luchar contra todo lo que quisiera mañana. Ahora mismo estaría con sus amigos. Se encogió de hombros y miró alrededor de su pequeña habitación. Nidorino estaba demasiado agotado para permanecer despierto y, a pesar de sus mejores esfuerzos por mantenerse despierto al lado de Ash, se había quedado dormido junto a los pies de Ash. Aturdido estaba mirando al tipo venenoso dormido. Ash no sabía si simplemente estaba observando el sueño de Nidorino o tomando un poco de sustento de él. Torrent nadaba inquieto en el gran acuario, golpeando la cabeza contra el cristal casi invulnerable de vez en cuando. Cuando ni siquiera lograba romperse, miraba enojado el material transparente antes de volver a nadar. Ash sabía que había un gran lago al noreste de Fuchsia, y definitivamente llevaría a Torrent allí mañana. Su amigo no había tenido muchas oportunidades de luchar o incluso nadar durante los últimos meses. Plume estaba sentado al azar en el respaldo de su silla. Finalmente se había dado cuenta de que pesaba demasiado para posarse en el hombro de Ash, solo había sido necesario 4 o 5 veces de su enorme corpulencia para derribarlo para grabar ese hecho en su cabeza, pero aún así trató de posarse lo más cerca posible de él. Ash solo se aseguró de inclinar un poco su peso hacia adelante en la silla para equilibrarlo. Le gustaba estar cerca de Plume. Infernus y Bruiser eran demasiado grandes y salvajes para tenerlos en la habitación. Bruiser todavía era demasiado salvaje, aunque era mucho más tranquilo y pacífico que Infernus. Tampoco tenía control total sobre su enorme fuerza, aunque el cinturón de sujeción que llevaba Bruiser ayudó. Eso llevó a Ash a creer que acababa de evolucionar de Machop. En cuanto a Infernus, probablemente se aburriría y quemaría todo el centro hasta los cimientos. Infernus seguía siendo mucho más agresivo incluso que Nidorino, y solo el deseo de batalla de Torrent igualaba el suyo. Combinado con el hecho de que Infernus disfrutaba ejerciendo el gran poder que tenía bajo su control, significaba que era mejor mantenerlo en una Pokébola en una ciudad. Ash sonrió al pensar en sus amigos, pero se transformó en un ceño pensativo. No estaba seguro de qué podía hacer hoy. No había libros y Ash quería quedarse con Nidorino y Daced en la habitación. Entonces recordó la Pokédex. Últimamente no había estado mirando tanto el pequeño y maravilloso dispositivo, aunque todavía revisaba las entradas que quería investigar. Ash probablemente había leído cada entrada del Pokédex que pudo al menos una vez, pero pensó que bien podría leerla de nuevo. Después de todo, nunca supo lo que podría encontrar en su viaje y le gustaría estar preparado. En ese sentido, Ash sacó la Pokédex del bolsillo de su chaqueta y la abrió. Decidió comenzar por la primera entrada a la que pudo acceder, Bulbasaur. Habría un largo camino desde allí. Al día siguiente llevó a sus amigos a la batalla.
Nidorino se curó lo suficiente como para caminar con él, y Daced había quedado completamente limpio. Su primera parada fueron los grupos de entrenadores que merodeaban por las carreteras de acceso a la ciudad. Por lo general, se aprovechaban de los entrenadores novatos o de cualquiera que pareciera poder vencer. Ash probó a Daced con ellos. Se desempeñó perfectamente. Sus poderes psíquicos se amplificaron enormemente y eliminaron fácilmente a la mayoría de los enemigos con los que lucharon. Sin embargo, algunos le hicieron bastante daño y una vez quedó inconsciente. Ash pagó con gusto el dinero del premio al entrenador que logró derrotar a Daced. El entrenador tenía un Gengar potente y merecía más que la victoria. Además, todavía ganó bastante y aprendió hasta dónde podía presionar a su amigo. Después de eso, se dirigió a otro camino, donde dejó que Infernus luchara. Aunque Infernus rápidamente venció a la mayoría de sus oponentes, tuvo algunas batallas que representaron un gran desafío para él. Un espión y Feraligat eran los enemigos más poderosos, y Ash tuvo que reafirmar su autoridad sobre Infernus cuando el enfurecido Magmar comenzó a intentar llevar las cosas demasiado lejos con los enemigos. Eso decepcionó un poco a Ash, pero se dio cuenta de que tomaría mucho más tiempo arreglar por completo algunos de los peores hábitos de Infernus. Torrent disfrutó de las batallas en el Gran Lago. Demostró que, a pesar de no haber podido luchar mucho durante el último mes, todavía era más que capaz de mantenerse al día con el resto del equipo. Ash no podía esperar hasta que Torrent se convirtiera en un Kingdra y pudiera participar en batallas en tierra. Todos sus otros Pokémon también participaron en varias batallas. Bruiser se desempeñó admirablemente, aunque todavía tenía dificultades en peleas en las que no podía simplemente dominar al enemigo. Ash tendría que recordar concentrarse más en entrenar más la técnica de Bruiser. Plume continuó mostrando su velocidad. Si bien no tenía acceso a muchos movimientos poderosos, la fuerza y la velocidad que puso detrás de ellos lo compensaron con creces. Lo único en lo que Ash tendría que trabajar era en dominar algunos de los movimientos más avanzados que Pidgeot podía aprender, aunque Plume tendría que volverse mucho más experimentado y poderoso antes de que eso pudiera ocurrir. Al final del día, todos estaban cansados y listos para regresar al centro Pokémon. Sin embargo, todos estaban satisfechos con el resultado del día. Sería la última batalla en la que podrían participar durante unos días. Ash se quedó dormido rápidamente, aunque recordó llamar a su madre y poner varias alarmas antes de colapsar en la cama. Lo último que sintió fue a Nidorino saltando a los pies de la cama antes de caer inconsciente. XX a la mañana siguiente se arrastró hasta el muelle temprano. Ash se despidió atontado de la enfermera Joy antes de irse. Ella lo había ayudado mucho durante su estancia. Hacía un frío espantoso. Para empezar, Fuchsia estaba en una de las regiones más frías de Kanto, pero aún era verano. Tal vez se acercaba un frente frío, aunque podría ser simplemente el frío de la madrugada. Fuera lo que fuese, Ash deseaba tener una chaqueta mucho más gruesa. Ash había estado durmiendo los últimos días, por lo que el viaje al muelle fue brutal. No quería nada más que regresar a la cálida cama que acababa de dejar en el centro Pokémon y encontrar otro camino a las islas Seazoam. Aún así, logró llegar allí. Llegó casi media hora antes y se había despertado una hora antes. El capitán Stewart estaba esperando fuera del barco, que claramente estaba listo para viajar. La pequeña tripulación holgazaneaba en el barco, aparentemente habiendo completado su trabajo. El capitán parecía sentirse como en casa en aquel clima helado. Se quitó la larga pipa de la boca cuando Ash se acercó. Solo había otras 4 personas esperando con él, todos luciendo tan miserables como Ash. «Aoi», dijo alegremente, expulsando una larga bocanada de humo de su boca. Ash parpadeó. «Me alegro de verte, chico. Definitivamente obtendrás el valor de tu dinero. Vamos a navegar directamente más allá de una tormenta. Nada peligroso, pero será divertido». Ash asintió con cansancio y gruñó. Stewart simplemente se rió y se volvió hacia uno de los otros marineros. Estaba demasiado cansado para escuchar su conversación y miraba con temor el océano frío y agitado. El capitán solo lo interrumpió una vez de sus pensamientos para contarle los planes de seguridad. Al menos eso significaba que Ash no tendría que concentrarse cuando el capitán les explicara al resto de los pasajeros. Tenía muchas ganas de encontrar cualquier excusa para alejarse del mar. Ash estaba seguro de que intentaría permanecer dentro y lejos de tener que ver las olas, pero eso no hizo mucha diferencia. La mejor solución sería simplemente dormir durante todo el viaje o, para empezar, no saber que estaba en un barco. Otras 30 personas se presentaron antes de abordar.
El marinero que revisó los boletos de todos simplemente le indicó a Ash que pasara y le dijo que eligiera la cabina que quisiera. Al parecer verlo conversar con el capitán era prueba suficiente de que tenía billete. Ash sintió que su corazón latía con fuerza mientras caminaba sobre la suave cubierta de madera del ferry y casi se cae cuando el barco se balanceó. Sin embargo, pronto recuperó sus habilidades para el mar y logró llegar a la primera cabaña que vio sin caerse. Rápidamente cerró la puerta con llave cuando entró y dejó su mochila. Ash soltó a Nidorino y Daphne antes de colapsar en la delgada e incómoda cama. El entrenador apenas notó los resortes golpeando ligeramente su espalda antes de caer inconsciente. Todo lo que sintió antes de desmayarse fue a Nidorino acomodándose al pie de la cama. Y fin del capítulo.